2010 desapareció el autobús donde iban 48 migrantes de Querétaro, Michoacán, Guanajuato y el Estado de México. Hasta hoy nadie sabe sobre el paradero de las 48 personas que iban en este autobús. Este día, con el propósito de visibilizar el fenómeno de las desapariciones en el Estado de Querétaro, la fracción parlamentaria de Morena en la 58ª legislatura de Querétaro, que preside la diputada Erlinda Vázquez Munguía, realizará la mesa de análisis, desapariciones, investigación, reflexión y testimonio. Damos la bienvenida a la diputada Erlinda Vázquez Munguía, presidenta de la Comisión de Educación de esta 58ª legislatura, y al diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante. Asimismo, damos la bienvenida a Agustín Escobar Ledesma, escritor y periodista, autor de la investigación La memoria de nuestros nombres, migrantes queretanos desaparecidos. Jorge Becerril Sánchez, cronista municipal de Huimilpan, hermano del chofer del autobús desaparecido el 5 de abril del 2010. María del Carmen Hernández Soto y Norma Angélica Soto Ortiz, madre y esposa del dueño del autobús desaparecido. María Elena Vega Moya, mamá de José Saúl Ugalde, chico desaparecido en diciembre del año 2015. Cedo la palabra a la diputada Erlinda Vázquez. Gracias, Alberto. Buenos días a todos y muchas gracias por la presencia, por el momento que han dedicado para esta mesa de reflexión, que no es fácil anunciar, es una cuestión muy dolorosa, no es cualquier tema. El asunto de las desapariciones. En Querétaro tenemos muchos desaparecidos. Y el maestro Agustín Escobar es una de las personas que les da voz y les da presencia y rostro a estas personas que no sabemos dónde se encuentran y quisiéramos saber. En esta mesa de reflexión, ojalá y surjan ideas y que las voces de las personas que están aquí para dar su testimonio lleguen hasta las autoridades que tienen la obligación de hacer las investigaciones. De aquí para adelante, esta fracción legislativa se ocupará de estar presente, de acompañar y ayudar hasta donde podamos. Entonces, comenzamos, le damos la voz al periodista, al experto, Agustín Escobar. Muchas gracias. Buenos días a todas, buenos días a todos. La verdad es que abordar este tema de los desaparecidos, en el caso de los migrantes de Querétaro y de algunas otras entidades aledañas a Querétaro, pues es un poco difícil porque es una herida abierta, que ahí está, que no tiene para cuándo sanar. Es una herida social abierta por la cual nuestra sociedad, un sector de nuestra sociedad, se encuentra en una situación de mucho riesgo, porque ha habido una serie de situaciones que se han dado, todas dolorosas, después de las desapariciones. Y pues yo en esta ocasión quiero agradecer a la diputada Erlinda Vázquez por abrir esta mesa de diálogo, por abrir este espacio en esta legislatura, para que la voz, sobre todo de los familiares de los desaparecidos, tenga resonancia, tenga eco en este lugar. Y agradeciendo por supuesto también a los compañeros y compañeras periodistas que pues, son los encargados y encargadas de transmitir lo que le está ocurriendo a estas familias. También agradezco al diputado Carlos Sánchez y a las personas que están aquí conmigo, con la señora Carmen, que viene desde Marabatío, la Norma Angélica Soto, que también viene de Marabatío. Ellos son los familiares del dueño del autobús. También agradecerle a Jorge Becerril por aceptar estar aquí esta mañana,
para que ellos en algún momento nos den su testimonio en el caso de los migrantes desaparecidos. Cada vez que yo presento este tema ante familiares de los desaparecidos es algo muy duro, muy difícil, porque hay una sensibilidad muy fuerte. Entonces, si en algún momento se me traba la voz, no puedo continuar con ello, pues, seguramente es por ese motivo. Yo quisiera presentarles una serie de estadísticas, datos y fotografías de este proceso. Podemos verlas. Creo que me voy a torcer si me quedo aquí. Me pudiera levantar y explicarlo desde ahí, desde la orilla de la imagen. Espero que me escuchen. Bueno, también quienes están en el presidio, también creo que se les va a complicar para... Sí, es más fácil. Es más fácil tirar lo que se quiere el aparato. Bueno, en lo que se soluciona técnicamente lo de la pantalla, déjenme decirles que esta investigación pues la inicié en febrero de 2013, justamente en Radio Universidad Autónoma de Querétaro, por lo cual pues pude yo realizarla. Es una investigación periodística. Y como sabemos, en Querétaro y en prácticamente todo el país, hacer investigaciones periodísticas no es tan sencillo, se requiere de un buen apoyo. Yo agradezco al rector Gilberto Herrera Ruiz el apoyo y la confianza que me ha brindado y los recursos, sobre todo, para llevar a cabo esta investigación que ya tiene 3 años y en la cual pues tenemos ya alrededor de 675 casos de personas migrantes desaparecidas. Vamos a ver las imágenes y vamos viendo toda esta realidad que, como ya les decía, es sumamente compleja por la situación que atraviesan los familiares. Y tenemos que en 1884 están situados los primeros migrantes queretanos y de nuestro país, por lo menos históricamente. Hay 2 autores que nos dicen que a partir de aquel año es cuando se registran los primeros migrantes que van a Estados Unidos. Esta imagen de Ambrosio Rubio, él es de San Miguel Palmas. Puse esta imagen porque antes los migrantes utilizaban los guaraches para caminar el desierto. Claro, no hay quien calce del 60, pero él lo que nos quiere dar a entender que la migración es un fenómeno masivo, un fenómeno grande.
Y bueno, pues ya sabemos por qué nos asomamos a esa ventana que está al norte de nuestro país. Y la migración no se puede entender sin la pobreza. Solo viendo las estadísticas nos damos cuenta que estamos en una situación, algunos municipios de pobreza y de extrema pobreza. Vemos los índices y la verdad es que pues es de mucha preocupación. Y obviamente la gente que vive en las montañas, en el semidesierto, pues vive en condiciones precarias y justamente de ahí salen los migrantes. El otro dato histórico que tenemos es el programa Bracero de 1942-1964. Incluso desde esa época en que la migración estaba controlada, ya tengo registros de personas que se perdieron en ese trayecto. Y esa imagen era cotidiana en varios países, en varios estados de nuestro país, principalmente Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Querétaro. Esa imagen era cotidiana durante el programa Bracero. Y son los trenes que llevaban a la gente a Empalme, Sonora principalmente, y de ahí lo sometían a una serie de vejaciones pues tremendas. Y este es el tipo de micas con que identificaban a los migrantes en aquel momento, que después les sirvieron para que les regresaran sus ahorros a los braceros, aunque no a todos, porque algunos perdieron sus documentos, en fin, otros se les quemaron, pero este es el tipo de documentos que se les daban. Él es un ex bracero de Pinal de Amoles y la mica anterior le corresponde a él. Eran sometidos a una serie de vejaciones tremendas que prácticamente nos llevaban a considerar Empalme, Sonora y otros lugares como lugares de concentración, digo, no con las mismas características de los nazis, pero muy similares. Nosotros estamos ubicados en el 10º lugar nacional en migración. Los primeros son Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. Nosotros tenemos el 10º lugar. Entonces, para cuestiones de probabilidades y de estadísticas y de estimaciones, si en Querétaro tenemos actualmente 675 casos de migrantes desaparecidos, nos pudiéramos dar una idea de cuántos migrantes desaparecidos existen en Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. Eso es otra parte del aspecto de la violación a los derechos humanos de los migrantes. Ser migrante prácticamente es sinónimo de ser violados sus derechos humanos. Ustedes ya conocen a este renombrado personaje. Justamente él, a partir de 1994 firma el Tratado de Libre Comercio con Canadá, Estados Unidos, donde ahora las mercancías circulan libremente por estos 3 países, sin embargo las personas no. Si alguien conoce la frontera norte de nuestro país, seguramente puede identificar esta serie de fotografías. De este lado es Nuevo Laredo, del otro lado es Laredo, Texas. O sea, son una serie de imágenes que tomé en el 2006 y la constante también de este lugar son la serie de cruces que existen ahí en la valla. Todas esas cruces son de los migrantes que han intentado pasar al otro lado y se han ahogado en el río. Y tenemos esos datos. Tenemos una frontera de 3.200 kilómetros y 1.120 de muro. Si gana Donald Trump, seguramente se va a agrandar todo el muro a lo largo de toda la frontera, y como ya él lo ha dicho, nosotros tendríamos que hacerlo.
a nuestro costo, a nuestra mano de obra. Y en esta frontera, además del río Bravo, el desierto, pues se aparece otra frontera, una nueva frontera, que es de los narcotraficantes. La señora Paulina es de una comunidad de las más pobres de Cadereyta. A ella se murió su esposo en el desierto, y lo único que recibió a cambio, además del cuerpo de su esposo, fue un certificado de defunción de Arizona. Muy elegante el certificado, pero tremenda la situación. Y es que en esa parte de Arizona y la frontera con México han encontrado en los últimos 22 años 2.238 cuerpos de migrantes que intentaron cruzar el desierto y no lo lograron. Y bueno, las remesas es el gran factor de nuestro país, un factor de desarrollo muy importante que es impulsado por los migrantes, por la mano de obra de quienes cruzan a Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la gran contribución que en estos momentos debe de haber superado incluso ya a lo del petróleo, porque acuérdense que entre PRI, PAN y PRD pues se echaron para atrás o más bien vendieron Pemex, vendieron prácticamente todo el país. ¿Qué pasa con los migrantes que se van a Estados Unidos? Cuando regresan, ¿cómo regresan? Es una parte importante que hay que conocer. En diferentes lugares, principalmente en Jalpan, está el Día del Paisano, y bueno, hay un concurso de la troca más perrona. Vamos a verlo. Y ese es el tipo de vehículos que por lo menos en 2006 estuvieron participando en ese concurso. Eso es una serie de fotografías que participaron en ese concurso de la troca más perrona. Y ellos son los protagonistas. Por supuesto que da estatus ser migrante después de haber regresado, después de haber hecho una buena cantidad de dólares. Y ahí están los datos de este 28 de diciembre del año pasado, donde participaron 200 vehículos. Se sigue organizando este concurso, pero ya no con la misma fastuosidad de antes, ha disminuido. Este monumento al migrante de la Lagunita, Landa de Matamoros, como el otro que existe en Huimilpan, pues uno se pregunta por qué las autoridades municipales hacen este tipo de monumentos. Quién sabe, pero en vez de hacer monumentos se debería de ayudar a los familiares de los desaparecidos. Bueno, creo que a él también ya lo identificaron. A partir de 2006 él le declara la guerra al narcotráfico, y a partir de ese 2006 la situación para los migrantes se empeora. Y aparecen los carteles del narcotráfico con mayor virulencia a partir de Felipe Calderón. Y es cuando, en 2006 justamente, cuando los narcotraficantes empiezan a desaparecer a los migrantes, cooptan todas las rutas migratorias que normalmente tenían los coyotes locales. Es decir, cada autobús que iba para allá iba con su coyote, que era de la propia comunidad. Pero a partir del 2006, esos pasos fronterizos los toman los cárteles de los narcos para cobrar por cada migrante.
como ya les decía, es parte, tanto el cártel del Golfo como los Zetas son los que toman esas rutas migratorias. Y justamente en el 2009, el exdiputado Juan Fernando Rocha Mier, en aquel momento creó esa caravana del migrante, que es de Laredo, Texas, a Jalpan de Serra, para justamente proteger a quienes vienen en esa caravana. No todos los migrantes queretanos vienen en ella, pero ya por lo menos el grupo que viene de Laredo a Jalpan, pues ya se vienen protegidos en grupo, porque también hay que decirlo que es una constante que cada vez que alguien cruza con una camioneta o un autobús es asaltado, despojado por delincuentes, por policías municipales, estatales o federales. Son una serie de fotografías de esa caravana. El primer caso que tengo registrado de un migrante queretano desaparecido a manos probablemente de los cárteles es el de José Eber Eligio, de San Antonio Ladé, en Pedro Escobedo. Él desapareció el 17 de enero de 2010. Y aquí llegamos a la primera desaparición masiva de migrantes en Querétaro. En esa fecha, el 17 de marzo de 2010, desaparecieron 17 migrantes de Querétaro, uno de Landa, los 17, el otro de Arroyo Seco, otros eran de Hidalgo y de San Luis Potosí. Desde aquel momento no se sabe nada del autobús. Esos son los nombres de las personas desaparecidas, de los migrantes desaparecidos, en los cuales iban puros hombres, no había ninguna mujer entre los migrantes. Tenemos algunos datos, porque esta investigación que estoy realizando cada vez abarca más. Cuando llego a descubrir algún dato nuevo, ese me va llevando a otro, y ahí todavía falta saber los nombres de los otros desaparecidos de Hidalgo y también de San Luis Potosí. Y esas son una serie de fotografías de algunos de los migrantes que iban en ese autobús que desapareció el 17 de marzo. Y también hubo algunos detenidos coyotes o polleros. Sin embargo, pues aunque algunos se sospecha que sí son culpables y que pudieran estar ligados incluso con los cárteles del narcotráfico, por lo menos se pone en tela de juicio una parte de eso, porque algunos de los propios familiares de los coyotes iban en el autobús desaparecido. Entonces no es posible que el coyote que ve que ahí va su hijo o su hermano lo pueda entregar a los cárteles. Y en este caso los coyotes o polleros eran de las propias comunidades. Y eso es lo que pagaron los migrantes. Cada uno pagó entre $1,800 y $3,000 al pollero, más 400 de la cuota de los cárteles del narcotráfico, 400 por cada uno. También hay otros desaparecidos, como este caso de Cadereyta, que eran mineros de Maconí y que desaparecieron en Durango. Desaparecieron con otro grupo de 6 personas. Sin embargo, la información que tengo hasta ahorita solo es de los desaparecidos de Cadereyta. Él es uno de los mineros. Y aquí llegamos al aniversario, justamente del 6º aniversario de los migrantes desaparecidos, del segundo autobús, o sea, la segunda desaparición masiva. Y ahí están los nombres de los del municipio de Pinal de Amores.
y este es justamente el autobús que el 5 de abril del 2010 desapareció. No se sabe nada, absolutamente nada, al igual que en el anterior caso. Y los familiares de los desaparecidos tienen los datos del autobús, ahí están. Es información que ya se le ha dado a la Procuraduría, a la PGR, y digo, para que se pierda un autobús de ese tamaño, de esas características, pues no es tan sencillo. Sin embargo, nadie ha dado con él, nadie sabe dónde está. En ese autobús también iban dos muchachos de Amialco y también Ángel Becerril Sánchez, que era el chofer, y también Juan Manuel Cervantes, el dueño del autobús. Otras de las personas que iban en el autobús era, el Coyote no, pero sí iba gente de Toluca, y iba gente de Tezcaltitlán y de San Simón de Guerrero. Los tres son municipios del Estado de México. También hay otras personas que eran de Michoacán, que todavía no tenemos los datos. E insisto con la miseria y migración. Pues los datos que tenemos en ese sentido son de verdad escandalosos, y es por eso que la gente tiene que emigrar, que la gente tiene que salir, porque de otro modo, si se queda en su comunidad, no hay manera de sobrevivir. Vamos a la siguiente. La señora Regina es de una comunidad de Pinal de Amoles. Esas son las condiciones en las cuales vive la gente de esos municipios. Es el hijo de la señora Regina. Apenas salen de la secundaria y prácticamente se van a Estados Unidos. Y esta es una serie de fotografías de quienes iban en ese autobús del 5 de abril de 2010. ¿Vemos la otra? Es uno de los muchachos que iba en el autobús. Y el anterior muchacho era el sobrino de Efraín. Y él es Ángel Becerril Sánchez, era el chofer del autobús. En un momento más, su hermano Jorge, cronista de Huimilpan, pues nos dará algunos detalles sobre cómo va el caso. Y él es Juan Manuel Cervantes Hernández, dueño del autobús y hijo de la señora Carmen que está aquí, esposo también de la señora que nos acompaña, y en un momento también nos darán sus testimonios de qué ha ocurrido de 2010 a la fecha. José Reveles es un periodista que ha investigado sobre las desapariciones en nuestro país. Es un periodista muy prestigiado que tiene datos muy interesantes, y él tiene un libro, el de Levantones, Narcofosas y Falsos Positivos, donde, de acuerdo a lo que escribió en ese libro, él menciona que tuvo información donde señala que encontraron varios autobuses que estaban enterrados en algún lugar de Tamaulipas. Y después tenemos otros desaparecidos que pertenecen a diferentes municipios, como el caso de los 4 desaparecidos de Jalpan de Serra, que no son migrantes, pero son serranos que salieron de Jalpan a un lugar de Río Verde y jamás se supo de ellos. Es una serie de fotografías de estos 4 muchachos.
Y bueno, es el otro monumento al migrante que ahí está en el jardín de Huimilpan. Y también hay un taxista de Huimilpan que fue a dejar dos personas a la frontera, y al regresar se perdió, se desapareció en Monterrey. Es Cecilio Vega. También hay otras personas como gente de la Laborcilla que fueron levantados por otros cárteles, en este caso en Jalisco. Él tenía 35 años de edad y como mucha gente de ese rumbo tenía un puesto donde vendía frutas. Y casi todos los siguientes casos que les voy a presentar tienen que ver con desapariciones a manos del narcotráfico. Son tres desaparecidos de Arroyo Seco. Son las fotografías de ellos. Y Juan Trejo Tavera, también de San José Carrizal, de San Joaquín, en fin. Sí, quisiera ir un poco rápido porque yo creo que aquí una parte muy importante son los testimonios de los familiares de los desaparecidos, y quisiéramos que tuvieran tiempo para exponer. Y ese es el caso de algunos de los que desaparecieron, de los que fueron encontrados en las tumbas de San Fernando, en tumbas clandestinas. Y también tenemos en esta investigación los datos de 5 otomíes o ñañú ejecutados en la zona metropolitana de Monterrey. Y son algunos otros de los desaparecidos de La Gotera. En La Gotera, Santa Rosa, Jauregui, mucha gente se dedica a vender fruta en mercados, tianguis y también en las orillas de las carreteras, y a ellos pues los desaparecieron. Bueno, también conocen a su presidente, Enrique Peña Nieto. Él a pesar de que en el Pacto por México, a ver, vamos a lo siguiente, ahí está, en 2012 se firma el Pacto por México entre PRI, PAN y PRD, donde el compromiso 30 señala derechos de los migrantes. Se ejecutará una política migratoria que defienda la decisión de migrar como un derecho humano. Por lo tanto, se defenderán los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, luchando en contra de su criminalización, y se implementará la misma política para los migrantes extranjeros en nuestro país. O sea, un discurso vacío, obviamente. Y tenemos otros desaparecidos, como Luis Miguel León Pacheco y su primo Felipe Díaz. Y este es otro caso también muy lamentable de un grupo de 6 vajilleros, porque en Los Olvera hay gente que sale a vender vajillas a todo el país. Y en este caso, cuando este grupo llegó en una camioneta a Apatzingán, seguramente quienes los desaparecieron fueron los caballeros templarios. Ese es el grupo de los vajilleros. Como ven, el niño de la izquierda apenas tiene 12 años, o sea, y pues ya andaba trabajando, ¿no? Tampoco tenía alternativa. Juan Díaz Guillén y Juan Ernesto Pérez, al parecer eran polleros y al parecer les debían cuotas a los Zetas, pero desde el agosto de 2012 no se sabe de ellos. Y tenemos algunos otros desaparecidos de Jalpan de Serra y de Pinal de Amoles, que se fueron por su cuenta y riesgo en un autobús de la central de Jalpan de Serra.
en este caso tenemos que el 30 de noviembre de 2012 desaparecieron Guadalupe Reyes y Juan Manuel Martínez Jaime. Ellos eran del Zamorano, es una comunidad de Colón donde muchos de sus jóvenes se enlistan en el ejército. Y ellos fueron dos que se enlistaron, estaban en Fresnillo, Zacatecas, y de ahí no se supo dónde quedaron. Y estaban activos en el ejército en aquel momento. También tenemos otra persona de la Polvareda, San Joaquín, de Ezequiel Montes. A él seguramente lo desaparecieron los Guerreros Unidos, creo, si no recuerdo mal, en Cigándaro, Guerrero. Y Camerino Chávez Trejo desapareció, venía de Estados Unidos para acá y lo detuvieron en Nuevo Laredo y jamás se supo de él. Y bueno, ¿qué nos dice la Comisión de Derechos Humanos? Pues nos da algunas cifras, algunos datos. Nos dice que de abril de 2006 a abril de 2011 existe un total de 5.397 expedientes de personas reportadas como extraviadas y 8.898 fallecidas. Y también en 2012 la CNDH y la PGR nos dicen que en este sexenio se registran 24.000 personas desaparecidas, cerca de 60.000 asesinadas. Y tal vez escucharon en algún momento lo que dijo quien fue diputado en aquel momento,